Así que, continuando con el servicio, mis hermanos, vamos a pasar directamente a la lectura y exhortación de la palabra, ¿cierto? Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, libro del Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y antes de leer la palabra del Señor, les comento, mientras usted la pueda buscar, ¿cierto?, que Dios ha puesto en mi corazón poder estudiar este Evangelio de una forma muy especial. Gracias a Dios, yo estoy encargado de un discipulado en la iglesia, en nuestra iglesia IMP Las Ventanas, donde estudiamos teología bíblica, lo cual significa estudiar la Biblia, ir a un libro de la Biblia y estudiarlo sistemáticamente o cronológicamente, versículo tras versículo, sin saltarse ningún versículo. Y ha sido una tremenda bendición para los hermanos que han participado. Amén. ¿Cierto? Las clases también están siendo grabadas y se suben a la plataforma de YouTube para que después los hermanos puedan repasar, ¿cierto?, y estudiar. Así que también se extiende la invitación a los hermanos que quieran estudiar la Biblia con nosotros. Y el Señor ha puesto estos mensajes de poder estudiar este libro de Juan versículo a versículo, porque hay una tremenda bendición en realizar esto. Así que vamos a leer donde quedamos, ¿cierto?, la clase pasada, el sermón pasado, que fue en Juan 1, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice así la poderosa y eterna palabra del Señor: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una pequeña oración. Padre Santo, vamos delante de tu presencia, Señor, no para orar por tu palabra, porque tu palabra es bendita. Ella no necesita, Señor, ninguna bendición. Ella es la bendición para nosotros. Pero oramos, Señor, por nuestros corazones, nuestra mente, para que estén, Señor, en sintonía, para poder comprender, estudiar, Señor, esta palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea guiada solamente por tu Espíritu Santo, Señor, y que tus hijos, Señor, sean edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Con respecto al tiempo, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, hemos empezado un poquito tarde por problemas técnicos, pero vamos a ir de lleno a la palabra del Señor para poder avanzar. Entonces, vimos la clase pasada, el sermón pasado. También usted lo puede tomar como estudio bíblico. No es malo nombrarlo así. De hecho, la palabra del Señor en sí es un estudio bíblico. Y el resumen de la predicación pasada, que fue o correspondió al día martes 15 de junio del presente año, empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, donde vimos que el Verbo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne, como dice el título de la Reina Valera. Y vimos resumidamente, ¿cierto?, el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Y haciendo un poco de resumen de esa lección, es necesario poder hacerlo, tomarnos de esa lección para poder llegar a lo que vamos a estudiar hoy. En esa lección vimos principalmente 4 contextos y 4 conceptos bien importantes. El primer concepto es que vimos que Jesús es preexistente. El segundo concepto vimos que Jesús es coexistente con el Padre. Tercer concepto, vimos que Jesús es autoexistente. Y cuarto concepto, vimos que Jesús es el creador de todo lo que existe. Y explico de una manera bastante resumida esto para que usted lo pueda entender y que la palabra del Señor pueda morar también en su mente y en su corazón. El concepto número 1, que lo que significa que Jesús sea preexistente, es que Él existe eternamente, incluso cuando el Padre estaba creando en el principio, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios trino, el cual, este Dios que creó todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todas las cosas. En ese momento que el Padre estaba creando, ya estaba el Hijo.
En el momento que Dios le dio el punto de inicio al funcionamiento de este universo, Cristo ya existía. Y eso lo podemos ver porque en el griego, cuando dice en el principio era el verbo, esa palabra era en el griego es eimi, lo cual significa existir continuamente o eternamente. Entonces Juan lo que quiere explicarnos es que ya en el principio creativo de Dios, cuando Dios estaba creando todo, eimi, ya existía el verbo, ya estaba el verbo con el Padre. Y esa sería la preexistencia de todo lo que llegó a existir. Cristo preexiste, está antes de la creación. ¿Por qué? Simplemente porque Él es eterno. El segundo concepto, muy importante también, que Jesús es coexistente con el Padre. Y el prefijo co significa al lado de. Entonces Jesús existe al lado del Padre, ¿cierto? Eternamente, como lo vimos recién en el concepto número 1. Y esto indica que Jesús es igual al Padre. Muchas veces nosotros como cristianos, lo explicaba la clase pasada, de que nuestro Señor Jesucristo muchas veces es subyugado al Padre. Lo ponemos por abajo porque es el Hijo de Dios, no es Dios, lo cual es un tremendo error teológico y bíblico. Porque Jesucristo tiene las mismas cualidades del Padre. Usted puede ver en la Biblia donde ambos son llamados juez, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ambos son llamados creador, ambos son llamados el Señor del día de reposo, y así, en fin. Jesucristo con el Padre son coiguales. Y esa palabra en el griego, y el verbo era con Dios, es el pros. ¿Se acuerda de la clase pasada? El pros, con Dios, significa estar cara a cara con Dios, estar al lado de Dios, de tal manera de que Jesucristo con el Padre llegan a ser exactamente lo mismo, en esencia divina. El concepto número 3, vimos también que Jesús es autoexistente. Lo que quiere decir es que Jesucristo existe por sí mismo. Tiene la capacidad de tener vida en sí mismo, lo cual garantiza y nos dice plenamente de que Jesucristo es Dios en la carne. No es un Dios rebajado, como dicen los testigos de Jehová, o la primera cosa divinamente creada. No, Él es Dios eternamente y para siempre, ¿cierto? Dios en la carne. Y el cuarto concepto que vimos en la clase pasada, vimos que Jesús es el creador de todo lo que existe, y lo vimos en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto nos corrobora y nos cierra la idea de que Jesucristo es eterno, al igual que el Padre, existiendo antes del tiempo, lo cual hace que nuestro Señor Jesucristo posea todos los atributos divinos y Él es completamente Dios y completamente hombre. Y hoy lo que hemos leído, ¿cierto? Versículo 4 y versículo 5, se refiere a la vida y la luz. Estos son los conceptos que vamos a desarrollar en el estudio de hoy. El versículo 4 dice simplemente: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta es la pregunta más importante que hay en el universo, en el mundo entero. Nadie puede explicar qué es la vida. Si usted va a los antropólogos, a la gente que estudia al ser humano, al psicólogo, al psiquiatra, personas que estudian el comportamiento humano, ¿cierto?, le van a responder, disculpe la palabra, pero muchas tonterías. Uno de los padres de la psicología moderna, Sigmund Freud, él dijo que la vida es una náusea y que Dios estaba muerto. El padre de la psicología, el padre de todos los psicólogos. La psicología ha querido por mucho tiempo explicar la existencia de la vida, cuál es el propósito de la vida. Y nadie ha podido responder esta pregunta más que la Biblia. La Biblia nos dice quién es la vida, de dónde vinimos, qué vinimos a hacer a este mundo, qué pasa cuando morimos y hacia dónde vamos. La Biblia es suprema por sobre toda materia, ¿cierto?, que usted pueda aprender y entender del mundo secular. Entonces, la Biblia nos responde esta gran encrucijada, ¿cierto?, sobre qué es la vida.
Juan en estos versículos nos muestra, en estos dos versículos nos muestra la gran economía que existe, ¿cierto? Que Dios inspiró esta palabra para poder resumir la encarnación de Jesús. A pesar de que ya vimos algunos atributos, ¿cierto?, de Jesucristo siendo Dios mismo en los versículos 1, 2 y 3, aquí Juan nos quiere presentar la personificación de la vida y de la luz eterna y gloriosa que se vino a revelar del cielo. Nuestro Señor Jesucristo entró en el mundo de los hombres oscurecido por el pecado, y el mundo reaccionó de varias formas. Usted lo puede ver leyendo los evangelios, se va a dar cuenta de que Jesucristo muchas veces fue rechazado, muchas veces fue burlado, ¿cierto? Los judíos muchas veces tomaron piedras para poder matarlo antes de tiempo, antes que llegara su hora de la muerte. Y por eso Él se escapaba de esos lugares. Y podemos entender, mis hermanos, en esta introducción que estoy haciendo, es que Jesús tiene vida en sí mismo. Los eruditos bíblicos, las personas que estudian mucho la Biblia, han llamado esta cualidad de Dios, o mejor dicho, un atributo de Dios, la aceidad de Dios. ¿Qué significa aceidad? Puede anotarlo, puede apuntarlo por ahí. La aceidad de Dios quiere decir que Dios existe por cuenta propia. Él es autoexistente, que existe por sí mismo. Y esto es una evidencia de que Jesucristo es Dios mismo, ¿cierto? Pues solo Dios puede existir por sí mismo. Entonces, si la Biblia nos dice que Jesucristo existe por sí mismo, es solamente podemos llegar a una conclusión, que Jesucristo es Dios, porque existe por sí mismo. Y esta es una verdad, como lo dije en la clase pasada, sobre la existencia de Dios mismo, ¿cierto? Y la existencia propia de Jesucristo es una base fundamental para nuestra fe. Si usted va a conversar, a debatir con cualquier persona que no sea cristiana, lo primero que van a atacar es la deidad de Jesucristo. Van a querer rebajar la jerarquía espiritual y eterna que tiene nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, siempre van a querer atacar eso, porque si atacan eso, derrumban todo el edificio teológico o espiritual o bíblico de nuestra creencia, de nuestra fe. Podemos decir de que todo lo creado ha llegado a existir o ha llegado a ser, pues todo lo creado es cambiante. Usted se ha dado cuenta que usted puede cultivar una planta y la planta va a tener una vida útil, ¿cierto? Una vida de funcionamiento, y después va a morir esa planta. Jesucristo lo dijo. Si un grano de trigo no cae en tierra y muere, eso no va a dar vida. Lo que estaba diciendo Jesús, que la única forma de dar vida, es una metáfora de la vida eterna, es muriendo, hablando y atribuyéndose a Él mismo. Entonces todo lo creado, todo lo que llegó a existir por la palabra de Dios, se ocupa en el griego la palabra ginomai. Y ginomai es una palabra que se ocupa para poder hablar de las cosas que llegaron a ser. Jesucristo nunca llegó a ser, Él es eterno, Él no es creado. Por eso que Juan en el griego ocupa el verbo eimi para hablar de la eternalidad de Jesucristo. Pero cuando se refiere al hombre o a las cosas creadas, en el griego cambia la palabra y dice ginomai. Ginomai. Cosas que llegaron a ser porque Dios las creó. Entonces tenemos que entender que es esencial entender, ¿cierto?, que Dios, al ser un ser único y puro, Él no cambia. El tiempo a Él no le afecta en absoluto. Él es la fuente de vida y nosotros recibimos la vida de Él. Esto quiere decir lo que decía nuestro hermano Antonio, que cuando usted ora, nosotros somos seres cuadidimensionales. Lo nombré en la clase anterior. Vivimos en altura, profundidad, anchura y tiempo. Pero cuando usted ora, esa oración trasciende estas 4 dimensiones y llega a la eternalidad, a la dimensión de espiritualidad que está en el trono de nuestro Señor. La oración trasciende nuestra dimensión. Es tremendamente beneficioso orar a nuestro Señor, porque la oración de alguna forma es, ¿cierto?, es una comunicación de Dios, pero trasciende nuestro pensamiento. Y llegamos a una conclusión. Toda la creación recibe la vida, ¿cierto?, de lo que estamos hablando del verbo ginomai.
recibe su vida desde afuera. O sea, Dios cuando crea y dice sea la planta, sea el mar, sea los animales, emite, ¿cierto?, su palabra y crea desde dentro de la divinidad hacia afuera, hacia un mundo físico. Y todo eso llegó a ser. Pero Dios mismo nunca fue creado. Entonces podemos decir en conclusión que Dios nunca ha dependido de nada para vivir, pero nosotros sí. En Él estaba la vida, ¿cierto? La palabra vida en griego es zoe, con Z, zoe, que significa principalmente la vida espiritual. Muchas veces muchos hermanos quieren ocupar de una forma bien honesta esta palabra, en Él estaba la vida, y se refieren a todo lo creado, a lo que Dios me puede dar en esta vida, y es un tremendo error. La vida se refiere en el griego a la vida espiritual, a la vida eterna. En Él estaba la vida, y significa vida eterna. Cristo es la vida, Cristo es la vida eterna, Cristo es la esencia de la vida. Él es la vida misma, Él es la calidad y la esencia de la vida. La energía, el poder, la fuerza, el principio del ser, porque en Él reside todo el principio creativo de Dios. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre lo estimó así. Él hace todo a través de la existencia del Hijo, ¿cierto? Y podemos concluir que el Hijo es el agente creativo de la creación. Él no es una creación como dicen los mormones. No sé si usted sabía que los mormones dicen que Jesucristo es medio hermano de Satanás, de Lucifer, medio hermano de Adán. Hay herejías como esas bastante fuertes, ¿cierto? Y los testigos de Jehová también dicen que Jesucristo es una cosa creada. Pero podemos decir que eso no es así. Sin Cristo no habría vida, dice la Biblia. Sin Cristo no habría vida espiritual y menos vida física. En Hebreos 11:3 podemos leer lo siguiente: por la fe entendemos que el universo fue hecho constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí sacamos dos principios que podemos aplicar al Señor Jesucristo. El primero es que el universo fue hecho por la palabra de Dios, dice. Y aunque usted no lo crea, la frase la palabra de Dios no se está refiriendo al mensaje, sino que se refiere al título de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue hecho constituido por la palabra de Dios. Esa palabra en el griego es logos. Todo fue hecho por intermedio del logos, por el verbo. Entonces podemos decir que Hebreos 11:3 se refiere a Jesucristo netamente, que Él fue el creador. Y el punto 2 de este texto dice que todo lo creado pertenece a lo visible, como lo hemos explicado. Todo vino a la existencia por medio de lo espiritual. Eso es lo que quiere decir. De modo de lo que se ve, todo lo que usted puede ver en el principio creativo en este mundo, fue hecho de algo que no se veía. Entonces todo viene de la palabra de Dios. Primero principio, palabra de Dios. Y todo lo creado vino a existir desde algo que no se veía, desde la dimensión espiritual. Dios crea todo desde la dimensión espiritual hacia la dimensión física en la cual nos movemos nosotros. Y esa es la vida Zoe, la vida espiritual. Entonces podemos entender que el principio creativo de Dios es la raíz espiritual. Todo lo que usted ve viene de lo espiritual. Nosotros, los seres humanos, somos seres tricótomos. Y quiero explicar bien este término para que podamos aprender. Somos tricótomos. ¿Qué significa esto? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y sabemos que Dios es un solo ser que habita en la eternidad, pero cuando entra el tiempo y el espacio de nosotros, Él se manifiesta en tres diferentes formas o personalidades, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios, al crear al ser humano, nos transmite esa cualidad divina, ¿cierto? Porque es una cualidad divina que Dios sea tres en uno. Dios nos da cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Un ejemplo de esto fácil, para que lo pueda entender, es el agua. El agua tiene tres estados de la materia, ¿cierto? Líquido, sólido y gaseoso. Pero la esencia química del agua es H2O, ¿cierto? Un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno.
Esa es la composición química, la esencia química del agua, ¿cierto? Pero el agua cuando está en líquido es H2O. Cuando está en estado gaseoso es H2O y cuando está en sólido también es H2O. No pierde su esencia química el agua, aunque se manifiesta en tres dimensiones, ¿cierto? En tres estados de la materia. Nuestro Dios es algo similar. Nunca vamos a poder alcanzar un ejemplo perfecto, pero esto en el ámbito de la física lo podemos emplear. Entonces nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios cuando crea al hombre transmite esto. Y en la Biblia nos muestra de que de alguna forma podemos asumir que el Padre es, de acuerdo a la Biblia, es el cerebro, el que planea la historia de la redención, el que planea la salvación, el que da en un sentido, ¿cierto?, la directrices de la salvación, cómo va a suceder esto, cómo transcurre la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. Entonces podemos reconocer al Padre como la parte del alma, la parte almática. El Hijo se apropió cuerpo, dice Hebreos 10:5, que el Padre le preparó un cuerpo para que viniera a esta tierra, ¿cierto?, y viviera y se hiciera semejante a nosotros, pudiera ser tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Entonces podemos reconocer a Jesucristo como el cuerpo, lo corporal de Dios, lo cual vino a ser su tabernáculo, como dice Isaías 9:6. Y el Espíritu Santo, muy claramente, ¿cierto? Esto no hay que explicarlo mucho, es el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el cual comunica el Espíritu, el hálito de vida, el aliento de vida para el ser humano. Y ahí vemos la tricotomía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comunicando al ser humano. ¿Por qué le explico esto? Que quizás suena un poco enredado. Es que esa es la vida Zoe. Cuando Dios crea al ser humano, transmite vida Zoe, vida espiritual, vida eternamente, ¿cierto?, espiritual. En conclusión podemos ver, ¿cierto?, que Jesucristo, de alguna forma, Él al crear, nos crea a su imagen y semejanza. Pero sí tenemos que entender de que a pesar de que todas las cosas llegan y proceden de la vida Zoe, de la vida espiritual, también tenemos vida física. Pero esa palabra en el griego en la Biblia es bios, y de ahí viene la palabra biología o biólogo, las personas que se dedican a estudiar esta ciencia, ¿cierto? Pero Juan, el evangelista, cuando escribe, no se refiere en él estaba la vida, ¿cierto? La vida Zoe, vida espiritual. Entonces podemos ver que Jesucristo nos comunicó la vida, y no solo la vida física, sino la vida espiritual, de donde proceden todas las cosas. Sabemos que el Verbo es la fuente de toda la vida, no solo de la vida biológica, sino de toda vida espiritual. Jesús es el poder que crea vida y mantiene la vida y la sustenta. No solo crea la vida. Usted podrá decir, sí, Cristo es el creador, el Padre es el creador, pero la Biblia dice que Él sustenta la creación. Todo lo creado, Él, segundo a segundo, Él lo está sustentando. De hecho, hermano, si usted ahora está respirando y me está viendo o está viendo cualquier otra cosa, Dios está sustentando su corazón, su vida, para que pueda vivir, para que pueda escuchar, estar atento a la palabra del Señor. Jesucristo sostiene la vida espiritual y la vida biológica. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo lo sostiene Jesucristo por la palabra de su poder. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ve la igualdad, la coigualdad que vimos en Juan 1:1. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida, también la vida Zoe, en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Los dos poseen la vida espiritual y el poder creativo de la vida espiritual. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, nuevamente Zoe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cierto? Yo soy la resurrección. Esto está dentro de un contexto de Lázaro, ¿cierto? Cuando muere Lázaro. El que cree en mí, ¿cierto?, aunque esté muerto físicamente, vivirá, resurrección. El 26, versículo 26, el que sigue dice, y todo aquel que vive, todo el que está vivo físicamente y cree en mí, no morirá eternamente. Segunda muerte, la que habla Apocalipsis, la condenación en el lago de fuego. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿Le creemos a la palabra del Señor?
Mateo 8:22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que quiere decir Jesucristo en el griego es, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos físicamente. Cuando Dios llama y demanda de que le sigamos, ¿cierto? Tienes que dejar todo. Es todo o nada. No podemos servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nuevamente la vida Zoe, la vida espiritual, la vida eterna. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, Cristo es nuestra vida Zoe, nuestra vida espiritual y también nuestra vida biológica porque Él nos creó. Primera de Juan 1, el 1 y el 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, nuevamente identificando a Jesús o la palabra de vida. Porque la vida nuevamente fue manifestada y la hemos visto. Esto es Juan escribiendo su epístola. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y aquí está la clave. Para llegar al cielo, para tener vida eterna, para llegar a esta salvación, es solamente por Jesucristo. No hay otro camino, hermano. No hay atajos en el Evangelio. Solamente por Jesucristo. Apocalipsis 22:1 dice, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida. Nuevamente ocupa el término Zoe, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El agua de vida es una metáfora para hablar de la salvación, para hablar de Jesucristo mismo, porque Él es el agua de la vida. Jesucristo, ¿se acuerda cuando dijo, se paró en la multitud y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba? El río limpio de agua de vida significa vida espiritual, vida eterna, la vida Zoe. Entonces podemos identificar ya en este estudio, en Él estaba la vida. ¿Qué vida? La vida eterna, la vida espiritual, que es Jesucristo mismo. Y la siguiente frase dice, y la vida era la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz para la ciencia, para la física, es una onda corpuscular, luminosa, donde muchos dicen que fluyen los electrones, ¿cierto? Y ocurre ahí todo un fenómeno físico que alumbra. De hecho, para nosotros la luz está presente o está ausente. Usted la enciende o la apaga, la luz. Podemos ver si hay luz y si no hay luz no podemos ver. Es energía, dicen los científicos, a alta velocidad. De hecho, la velocidad de la luz es tan rápida, hermano, que en un segundo da 7 veces vuelta al mundo. En un segundo. Ni siquiera lo puedo hacer, ni siquiera lo puedo contar. Es tan rápida, y la Biblia dice que Jesucristo es la luz. La luz básicamente tiene varios significados, y uno de estos significados es el sentido intelectual que encontramos en la palabra del Señor, que se refiere al conocimiento de la verdad. Si nosotros tenemos luz, vamos a caminar por un buen camino. La verdad absoluta de todo lo que existe para tener una guía y un camino en esta vida, una luz en un mundo lleno de mentiras, lleno de falsedad, un mundo lleno de sectas, Dios nos deja una luz que ilumina nuestro camino y nuestro espíritu, nuestra mente. ¿Cuál es? La palabra del Señor. ¿Cierto? Entonces, es la santa palabra del Señor nuestra luz, en el sentido intelectual, ¿cierto? Lo contrario a esto sería la oscuridad, ¿cierto? Las tinieblas donde no podemos ver, que es lo opuesto a la luz. La oscuridad en el sentido intelectual, ¿cierto? Que sería lo opuesto a la luz, es la falsedad, el error. Jesucristo dijo, nosotros erramos porque ignoráis
Las Escrituras. La Escritura es la luz. La Escritura es tu luz, hermano. Si tú no estás cimentado en la palabra del Señor, te puedes equivocar y te vas a equivocar. Pero si tu fe está cimentada en la palabra del Señor, no te vas a equivocar porque el Señor va a alumbrar tu camino. El Salmo 119, 105, lo conocemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cierto? Cuando se corta la luz en las casas, hay hermanos que tienen sitios muy grandes. Cuando se corta la luz, me imagino que prenden una vela o sacan la linterna del celular, ¿cierto? Para ir a revisar el medidor, ¿cierto? Si no tiene luz, se puede caer, se va a tropezar. Y es tremendo cuando al ojo, en un sentido físico, no le llega la luz porque no podemos distinguir. Podemos tener un accidente, ¿cierto? Porque nuestro camino no está iluminado. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara, y el mandamiento se está refiriendo en el hebreo a la palabra de Dios, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Fíjese que el Señor, el Espíritu Santo, siempre ha puesto luz y vida como términos intercambiables. Por ejemplo, en Juan 1:1 leímos y el verbo era Dios, ¿cierto? Verbo era Dios, y vemos esa similitud, ¿cierto?, entre el verbo y Dios. Acá es lo mismo, es la misma construcción griega. El verbo era Dios, es lo mismo que la vida era luz o la luz era vida. Es lo mismo. En el sentido moral, la luz es a lo que se refiere a la santidad y a la pureza, mientras que las tinieblas aluden al pecado. Se me viene a la memoria un ejemplo, y lo cuento rápido en honor al tiempo. Un pastor cuenta la siguiente experiencia. Dice que él, cuando cumplió 15 años, siendo un niño, en México, la madre le regala una camisa blanca de seda muy linda y muy elevada en precio, muy cara. Y él estaba muy contento por recibir esa camisa, por ponérsela el día de su cumpleaños, ¿cierto? Número 15, donde hay países donde celebran mucho esa edad. Y él se sintió muy bien, ¿cierto? Hicieron una tremenda fiesta. Y en un momento de la fiesta en la noche, él comiendo, se ensucia la camisa. Creo que fue la parte del cuello. Entonces él se siente tan horrorizado, ¿cierto? Va al baño, se mira en el espejo. Y en ese momento que él hace eso, se corta la luz en el edificio. Pero recuerda que esa noche había una luna muy fuerte, y él se saca la camisa, se pone otra y va a la azotea, a la terraza, no sé cómo se llama, arriba de los edificios, y empieza a lavar con la luz de la luna. Empieza a lavar y le echa detergente, ¿cierto? Empieza a escobillar ahí. Y va viendo que la mancha no se sale, y empieza, y sigue, y con esa luz tenue de la noche, ¿cierto?, de la luna, sigue lavando, hasta que, cansado, ve que la mancha seguía ahí, y se dio por vencido. Y él cuenta que dejó la camisa colgada, ¿cierto?, ahí afirmada, y se fue a acostar porque ya era tarde. Y al otro día va a ver la camisa, y la camisa en el lugar donde él la lavó estaba rota. Tenía un agujero. Tanto lavarla, tanto escobillarla, ¿cierto?, se agujeró y se echó a perder la prenda. Y esa es una gran metáfora para poder entender que a la luz falsa no podemos distinguir, no podemos lavar nuestras manchas y nos vamos a equivocar. Pero si tenemos la luz de Cristo, la luz que es su palabra, todo nos va a salir bien, como dice Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurado, ¿cierto? Dice la Biblia en esa parte, porque todo lo que hace prosperará, dice la Biblia. Entonces podemos distinguir que la luz en un sentido es moral y santidad y pureza. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no es un Dios de tinieblas. El concepto de tinieblas tiene que ver con el sistema maligno del mundo. Sus pensamientos, sus ideologías, las sectas y todo el dominio y la dimensión satánica y diabólica de Satanás. El principal motivo de estas fuerzas del mal es alejar a la gente de la luz admirable, ¿cierto?, que es Jesucristo, y alejarlas
de la verdad del Evangelio para que no reciban la salvación de sus almas. Ahora la pregunta es, ¿quiénes tienen vida y luz? Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debido al pecado del hombre, el hombre y la mujer se han separado de Dios, de la fuente de vida, que es Dios mismo, por intermedio de Jesucristo. Pero nuestra esperanza reside en Cristo, en su obra, que fue una obra restauradora, ¿cierto?, en la cruz para vida eterna. Y la última frase del versículo para poder terminar. Ya sabemos, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa palabra hombres en el griego no es hombres, es la humanidad. Esta vida, esta luz que vino al mundo, que es Jesucristo mismo, es el único camino para la salvación, y Él vino y se acercó a esta humanidad, a su creación. La luz en las tinieblas resplandece. Si usted entra con una luz a una pieza, a una recámara apagada, con una luz, la luz disipa las tinieblas. Nunca las tinieblas van a vencer la luz, sino que la luz va a vencer y va a disipar las tinieblas. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz, contra Jesús, contra el Evangelio. Jesucristo dijo en Lucas 22:53, dice, esta es la hora de la potestad de las tinieblas, antes de ser crucificado. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Eso significa, esta es la hora donde Satanás va a arrojar todo lo que tiene, todo de la dimensión satánica, diabólica, lo va a arrojar contra mí. Pero Jesucristo nos prometió, ¿cierto?, esa vida y esa luz, donde la Biblia también dice en Mateo 16:18, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y por qué podemos estar en luz y tener esa vida eterna? Porque estamos en Cristo. Esta palabra es tremendamente práctica, aunque bastante teológica, pero muy práctica. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la vida Zoe, la vida espiritual, la vida eterna. Sin Él no podríamos tener la salvación de nuestras almas. La manifestación del Verbo eterno al mundo caído es la manifestación de Dios más grande e inescrutable que el hombre haya podido hacer. Jesús es la luz que ilumina la oscuridad del mundo con el verdadero conocimiento que es de su palabra, ¿cierto? Verdadera sabiduría, la pureza moral y la luz de la presencia misma de Dios. Ese es el mensaje de hoy, esa es la enseñanza de hoy, el estudio de hoy. Ya sabemos que Jesucristo es preexistente, antes de la creación Él ya existía. Coexistente, igual al Padre. Autoexistente, existe por sí mismo porque es Dios. Creador, como dice el versículo 3. Todo por medio de Él fue creado, Él es el creador. Versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, de la humanidad. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Prevalecer, la Reina Valera traduce prevalecer, pero en el griego está diciendo las tinieblas no han podido apagar, sofocar, ¿cierto? Apagar la luz. Han luchado la luz contra las tinieblas, pero la oscuridad no ha podido vencer la luz, porque la luz es Dios mismo. Y la oscuridad es toda la dimensión satánica. Esa es la palabra en el griego, katalambano. No han prevalecido, no han podido ganarle a la luz. Y todos los que estamos, ¿cierto?, conectados, estamos aquí, somos hijos de luz. Somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, mi intención es que usted haya podido, ¿cierto?, ser bendecido por la palabra, que haya podido aprender de la palabra. Si Dios nos concede vida y salud, ¿cierto?, vamos a seguir exhortando el Evangelio de Juan, correlativamente, versículo tras versículo, para que esto sea un estudio y también sea de bendición para su vida. Lo único que le va a dar a usted el camino correcto, la luz correcta, ¿cierto?, para que usted pueda caminar y tomar buenas decisiones en la vida, es la palabra de Dios, porque ella es nuestra lámpara, ella es nuestra luz. Nunca tome una decisión cuando esté enojado con alguien,
Cuando esté enojado con su esposo, con su esposa, con sus hijos, cuando esté en turbación, mejor vaya a las plantas del Señor y pídale luz. Pídale que el Señor le aclare su idea y ahí tome decisiones en la vida y no se va a equivocar. Porque Jesucristo es nuestra vida, ¿cierto? Y es nuestra luz. Solamente para el Señor honra y gloria y doy gracias a Él por esta oportunidad. Amén. Le damos gracias al Señor por esta exhortación de palabra y por este tipo de estudio bíblico también que nuestro hermano nos acaba de dar. Pasaremos a la oración, hermanos, para dar gracias a nuestro Señor por su palabra. Padre eterno, aquí estamos, Padre Santo, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor y Dios Todopoderoso, por esta tu palabra, Señor. Gracias por tomar a mi hermano, a tu hijo, Alex, para que nos dé, Señor, esta porción, esta delicia, Señor, que es para nuestro paladar, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y saber, Señor, y entender que tú, Señor, siendo la luz infinita, suprema e inaccesible, Señor, viniste hasta nosotros, que estábamos en guerra contigo, Señor. Amén. Te odiábamos, te aborrecíamos, Señor, pero tú viniste hasta nosotros en tu luz y nos diste vida, Señor. Es un tanto incomprensible, Señor, para nuestras mentes tan finitas, Señor, y pecadoras. Pero tú, por tu gracia, Señor, por tu amor, primeramente a tu nombre, Señor, viniste hacia nosotros. Te hiciste hombre, Señor, siendo el Dios hombre aquí en la tierra. Viviste una vida perfecta, Señor, en obediencia al Padre. Y te diste, Señor, en la cruz. Y moriste por nosotros, para que por tu muerte, Señor, y tu resurrección nosotros tengamos vida, vida espiritual y eterna en ti, Señor. Cuán grande eres, Señor Jesucristo. Cuán hermoso e infinito eres, Señor. Nosotros nunca merecimos esto, Señor. Nunca. Lo único que merecíamos era el infierno, la muerte eterna. Pero tú tuviste compasión de nosotros, Señor. El Santo de los Santos, el Dios creador de todo lo que existe, vino hasta acá para darnos vida. Amén. Padre, cuán grande eres, cuán hermoso eres, para amarnos tanto, Señor, para amarnos tanto, Padre, y dar a tu Hijo por nosotros. Esa ira que debería caer sobre nosotros, toda la ira, toda la justicia de Dios debía caer sobre nosotros y diste a tu Hijo por nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este evangelio, Señor. Gracias por lo que ahora nos has dado y que sea, Señor mío, para nuestra comprensión. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender. Revélate, Señor mío, para que podamos verte y crecer de gloria en gloria, Señor, a través de lo que tú, Señor, te muestras a nosotros, a través de tu revelación hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor, Señor.
Padre, también quiero rogar ahora a ti por nuestros hermanos que están enfermos. Señor, te hemos presentado, Señor mío, a nuestra hermana Perla, que ella está muy enferma, Señor. Hemos orado por ella. Hemos rogado, Señor. Hemos rogado por nuestro hermano Miguel Camus. Hemos rogado, mi Señor, por nuestro hermano Víctor Medina. Y te rogamos, Señor mío, por todos nuestros hermanos que hoy están enfermos, Señor. Por aquellos también, Señor mío, que están pasando otros tipos de pruebas. Por aquellos también, mi Señor, que sufren persecución por tu nombre. Por aquellos, mi Señor, que son torturados, Señor, por tu nombre. Por aquellos que son encarcelados, Señor mío. Padre Santo, cuida a tus hijos, Señor, bendícelos y dale fuerza en aquellas pruebas y enfermedades, Señor, que tú provees para nuestro bien. Es para nuestro bien, Señor, pero en esos momentos te necesitamos, Señor mío. Por favor, ten misericordia, mi Señor. Permite que esta predicación, Padre Santo, pueda llegar a aquellos que no te conocen, Señor mío. Y que tu Espíritu Santo en su soberanía, Señor mi Dios, salve por misericordia. Salva, mi Señor. Salva almas, Señor mío, para tu gloria, para tu nombre, para tu reino, Señor. Por favor, cuídanos, Señor mío, bendícenos. Protégenos, Señor, de toda enfermedad. Mas que no se haga, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Tu voluntad por encima de todas las cosas. Oro a ti, mi Señor. Oro a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga después de esta hermosa oración. ¿Cierto? Antes de cantar el último himno, vamos a ver a algunos hermanos si están ahí conectados, ¿cierto? Queremos saludar también a nuestra hermana Ana Rosa Silva. Bendiciones a mis hermanos y a mis pastores. Saludos a nuestros pastores, ¿cierto? Mónica Pizarro, bendiciones a mis hermanos y cariño a nuestros pastores. Que sea un culto muy bendecido. También nos está viendo nuestra hermana Pamela, ¿cierto? Saludos a ella. Nuestra hermana Magdalena Ollanibel, ¿cierto? De Quintero, a todos los hermanos de Quintero también un gran saludo, bendiciones para todos ellos. Luisa Olivares también, muchas bendiciones para usted, hermano, para nuestros pastores y a toda congregación. También saludamos a Morelia Pizarro, ¿cierto? Muchas bendiciones para ella y su familia. A mí no me salen más saludos. Amén. Eso serían los saludos de hoy. Damos gracias al Señor, bueno, por este culto. Vamos a cantar la última alabanza para poder dar término a este servicio. La 347, hermanos, de los himnarios en horas tristes. Amén. Dice así. En horas tristes de dolor fuiste mi amparo, gran Señor. Todo aquel que en ti creerá, aunque esté muerto, vivirá. Clame a ti en mi ansiedad, convalecí de enfermedad, porque tu brazo de poder restituyó mi triste ser. Por rayo oscuro
cruzar, mi senda hubiste iluminar. Si abandonado me encontré, mi fiel vanguardia el Señor fue. Con su bandera Él me cubrió, mis enemigos ahuyentó, mi sed ardiente hubo calmar, y mis heridas cicatrizar. Ungiste el lecho de dolor, Jesús mi buen consolador. Aunque en el mundo y sin hogar, mas el Señor me ha de auxiliar. En negra noche y tempestad, todo lo calmo en claridad, la copa amarga como hiel, la torna dulce cual la miel. En fuerte recio vendaval, en densa noche colosal, en la audaz persecución, en todo es Dios mi protector. Mi honra es a Él servir, y mi promesa fiel cumplir, pues mis gemidos y lágrimas serán cambiados en un cantar. La vuelta. En fuerte recio vendaval, en densa noche colosal, en la audaz persecución, en todo es Dios mi protector. Mi honra es a Él servir, y mi promesa fiel cumplir, pues mis gemidos y lágrimas serán cambiados en un cantar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les queremos dar gracias por habernos acompañado en este día, en este servicio dedicado a nuestro Señor, en adoración, en cántico, en oración.
y siempre con la palabra de nuestro Señor para nuestro beneficio, para nuestra bendición e edificación. Hermano. Sí, bueno, yo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar, como decía al principio, en este lugar, pidiendo al Señor que les pueda ayudar, ¿cierto?, en lo que resta de semana a cada uno de nuestras actividades, a los hermanos que están trabajando, hermanas que están trabajando, hermanos que están quizás en sus hogares, siempre acordándonos de los enfermos, los que están afligidos, ¿cierto?, en nuestras oraciones, en nuestra meditación. Pedirle al Señor también de que se nos revele, ¿cierto?, por su palabra, porque los estudios que estamos dictando no solamente tienen que quedar ahí, sino que estas grabaciones también quedan en la página para que usted las pueda ver después de una forma diferida y pueda estudiar más detenidamente la palabra del Señor. Y yo sé que Dios puede hacer milagros a través de su palabra. Él lo ha hecho conmigo, con nuestro hermano, con varios hermanos. Dios puede sanar, ¿cierto? Dios se lleva la enfermedad. Dios se puede glorificar en la vida de nosotros, ¿cierto? Y bueno, por eso y muchos motivos doy gracias al Señor, ¿cierto? Y gracias a Dios por estar en este lugar. Voy a dejar a mi hermano con la bendición del Señor y será hasta una próxima vez, si Dios quiere. Amén. Quiero sumarme también a unas palabras que había dicho nuestro hermano Alex sobre el discipulado que se está haciendo los días miércoles, que es miércoles por medio. Se empieza relativamente 7:30, 8 de la tarde y estamos ahí como una hora y media a lo máximo. Pero son clases que ya, estas clases de discipulado ya vienen hace 3 años más o menos. Ya cuando ya estaba, antes de la pandemia, ya habíamos empezado un año el discipulado con algunos hermanos. En realidad éramos como 3, 4, que después se fue extendiendo un poquito. El Señor ha ido tocando corazones, o el Espíritu Santo ha impulsado a esos hermanos, me ha impulsado a mí a estudiar con mi hermano Alex y aprender. Lo único que aprendemos y lo único que estudiamos es la palabra del Señor. Y eso ha sido tremendamente edificante para mi vida. Me ha enseñado muchas cosas, obviamente la palabra de Dios. Me ha enseñado, he podido conocer al Señor más de una forma más ordenada en el estudio de la palabra, que eso es la teología, es estudiar la palabra del Señor de una forma más ordenada, conforme a las doctrinas que hay en la Biblia. Y le queremos dejar invitado, hermanos, para que usted se sume a aprender de la palabra del Señor. Es solo Biblia, se estudia solamente Biblia. Se ha conformado un grupo maravilloso con hermanos de aquí de la iglesia y aún con hermanos de otras iglesias. De hecho, los hermanos de las otras iglesias casi siempre son los más entusiasmados, más que los hermanos de la iglesia acá. Pero es porque la palabra y la enseñanza, el Señor ha utilizado a nuestro hermano, le dio este ministerio de maestría, de maestro, y lo utiliza y le ha dado alumnos. Y entonces eso se confirma a través de eso. Le queremos dejar invitado para que usted se sume, para que si quiere, no sé, nos pregunta o pide el número para poder estar con nosotros en una clase, para que usted pruebe y vea de lo que realmente se estudia y se aprende, que es solamente a nuestro Señor Jesucristo y conocerlo a Él. De eso se estudia y nos sirve también para nosotros, para la evangelización. Ir y hacer discípulos, dice la palabra. Es un mandato del Señor. Así que hermanos, los dejo invitados, les animo a que se sumen para que aprendan junto con nosotros y con otros hermanos también la palabra del Señor y su glorioso evangelio. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la bendición final. Padre Santo, te damos gracias, Señor mío, por todas tus misericordias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Padre mío, y poder ser útiles, Señor, en tu mano fuerte, en tu mano poderosa. Gracias, Señor mío, por utilizarnos para tu reino, Señor, para tu gloria, para la edificación, Señor mío, a través de tu palabra, para mis hermanos, para mí, para el predicador. Gracias, Señor, por tanto, no siendo merecedores de nada, Señor, tú eres misericordioso con nosotros. Padre,
Bendice a mis hermanos que están en sus casas. Bendícelos, Señor mío. Tanto con bendiciones, Señor mío, espirituales o materiales, según lo que ellos necesiten, Señor, conforme a tus propósitos. Bendice, Señor mío, a nuestros pastores. Tenga misericordia, Señor mío, de nuestra pastora Rosita, Señor, de nuestro pastor Mario Moreno, Tobar. Ayúdale, Señor mío. Permítale, Señor, que siga pastoreando esta iglesia hasta cuando tú, mi Señor, ya lo llames a tu presencia, Señor mío. Dele sabiduría, mi Señor, lucidez, para que siga pastoreando Señor, estas tus ovejas. Padre, por favor te pido que tu palabra, Señor, sea de bendición para mis hermanos, de edificación, y sea, Señor mío, para aquellos que no te conocen, sea esa luz, sea la vida, Señor, para que ellos vengan a ti en arrepentimiento y fe, mi Señor. Ten misericordia, Padre mío. Ten piedad, mi Señor. Padre, gracias por cada momento que tú nos permites estar acá, por sostenernos día tras día, por amarnos, Señor, y por amarnos siempre, porque tú no cambias. Tú eres inmutable, Señor. Tu amor es ayer, hoy y para siempre hacia tus hijos, Señor mío. Gracias, Señor mi Dios, por tanta misericordia. Te ruego, Padre mío, estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.